tema es 3 hombres en Juan. 3 hombres en Juan. Esta epístola tiene muchas cosas. Alabanza el nombre del Señor. Fue escrita entre el año 90 al 95. Se cree que fue escrita en Éfeso, donde Juan vivió. Alabanza el nombre del Señor. Hay 2 herramientas que usamos para detectar los escritores de la Escritura, ¿verdad? Hay una herramienta que se llama la evidencia externa y otra se llama la evidencia interna. Así es que se puede detectar el autor de un documento. En este caso, la tercera epístola de San Juan. La evidencia interna de este texto, de este documento, muestra que fue Juan el apóstol quien le escribió. ¿Cómo se sabe eso? Porque la fraseología de la forma que se escribió, el mensaje, el propósito, están iguales que el Evangelio según San Juan. Y luego la evidencia externa son testigos, personas que de esa época supieron que fue Juan quien le escribió. Y hay evidencias externas que testifican de padres apostólicos que sí saben que fue el apóstol Juan quien le escribió. Y la evidencia interna, como le acabo de enseñar, muestra que la fraseología, la semántica, el propósito, el mensaje es juanino. Alabanza en nombre del Señor. Entonces, porque se levantaron una serie de personas que dudaban que había sido el apóstol Juan quien le escribió. Alabanza en nombre del Señor. Y esta carta es bien interesante, alabanza en nombre del Señor, solamente tiene 15 versos, porque nosotros tenemos a veces una idea errónea de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Nosotros vemos hombres gigantes espirituales como Pedro, amén, como Pablo, que hablan de las iglesias, pero hablan de las iglesias por encima, no se profundizan mucho en lo interno. Entonces hemos creado esta imagen de que la iglesia primitiva, toda la iglesia primitiva era una iglesia de fuego, era una iglesia, hermanos amados, de muchas cosas, y hemos querido hacer un paralelo de la iglesia primitiva con la iglesia moderna. Y esta es una de las pocas cartas que el Espíritu Santo habla y menciona de que la iglesia siempre ha sido la misma a través de las edades. Porque a veces nosotros pues juzgamos la iglesia moderna con la iglesia primitiva, y a veces yo he escuchado y he leído muchos libros de muchos escritores que han creado una mentalidad un poco extraña de que la iglesia primitiva todo era poder y gloria. Sí, habían iglesias llenas de poder y de gloria, donde Dios se manifestaba, habían super milagros, cosas así, pero las congregaciones han sido las mismas. Y es importante que entendamos entonces, hermanos amados, lo que el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Porque como dice el dicho, de cualquier malla sale un ratón. Alabanza el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted entienda por qué Juan, cuando escribe esta carta, cuál fue su propósito. Si usted mira la manera que él escribe, él escoge 3 hombres que estaban en esta congregación para dejarles saber a nosotros principalmente, amén, y a otras iglesias, de que la iglesia no ha cambiado en sí. Que sí, que hay iglesias de poder, de gloria, de mucha gente santa, poderosa en Dios, pero que dentro de esas congregaciones también hay, alabanza el nombre del Señor, su papa podrida. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces él escoge 3 hombres para llevar un mensaje al mundo entero. Y dice la palabra en el versículo número 1,
al anciano Gallo. Gallo era un nombre romano y este nombre Gallo era bien común. Lo que no sabemos con exactitud, si el Gallo que mencionan en Hechos 19:19 y en Hechos 20, verso 4 y 1 Corintios 1:14, era el mismo. Es posible que sea el mismo, porque Gallo era un nombre común. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, sabemos algo de él porque Juan lo menciona. Este hombre, Gallo, era un amigo íntimo de Juan. Eran unas personas que se conocían bien. Y ahí comienza Juan a decir, esto es lo primero que la gente debe de saber dentro de la congregación del Señor, desde su origen hasta el día que se ha levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Y comienza a mostrar primero características de Gallo. Gallo representa a una persona en esta iglesia. Gallo representa una persona en cualquier iglesia, amén, terrenal en este planeta. Dice, quiero que usted entienda claramente las cualidades de Gallo. Y quiero que entienda primeramente también de que usted debe saber que en su congregación debe haber Gallo. Amén. Para que usted los pueda identificar. Y en esta congregación dice ciertas cosas de Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Este Juan era muy amigo de él. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. Gallo era un hombre que estaba siendo prosperado. La prosperidad de Gallo no estribaba en hacer cosas ilícitas, en hacer cosas extrañas. Estaba que este hombre estaba tan y tan lleno de Dios, alabanza el nombre del Señor, que su prosperidad se veía, se notaba en la congregación. Muchos lo admiraban, porque él prosperaba en todas las cosas, pero era debido a la manera de él vivir, cómo él trataba a la gente y cómo él vivió una vida sólida delante del Señor. Hay mucha gente que quiere ser prosperado hoy día, pero haciendo cosas desagradables. Amén. Y quieren hacer cosas escondidas que Dios no se agrada y luego quieren poner una estampa a su prosperidad como si fuera divina. Alabanza el nombre del Señor. Yo escribí un mensaje en el internet donde dice, no confunda las cosas que Dios da con las cosas que Satanás da. Y hay gente que le aplican las cosas que Satanás da a ellos y quieren ponerle la etiqueta que fue Jehová. Y por eso que usted escucha a mucha gente por aquí y en muchos lugares diciendo, mira, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo, mira, Dios me dio un cajón del año, me dio una casa, tengo un buen trabajo. Y eso no es así, sino que Satanás también da cosas. Alabanza el nombre del Señor. Y a veces o están confundidos o lo hacen para confundir a otras personas. Y hay otras personas que como no tienen discernimiento del Espíritu Santo de Dios, dicen, mire, este hermano se fue de la iglesia, este hermano está haciendo cosas feas y Dios está con él. Dios le ha prosperado. Ese es un engaño de Satanás. Él mismo lo dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Cuando una persona está recibiendo beneficios satánicos, está postrado delante de él. Usted ve gente con mucha riqueza, con muchas cosas, son borrachos, se pasan en las bajas borrachos, se pasan haciendo delitos pecaminosos ante Dios. Y supuestamente tienen una bendición, supuestamente, que es de Dios, pero no es cierto. Es que Satanás también da a aquellos que son sus siervos. Pues Gallo era opuesto. Gallo recibía y era prosperado según su mejor amigo que era Juan. Y Juan veía eso. Dice, una persona prosperada en Dios tiene que tener estas cualidades que tiene Gallo. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía Gallo, miembro de esa iglesia? No se olvide que voy a hablar de 3 miembros en esta iglesia. En la iglesia que Juan está escribiendo en el año 90 al 95. Y esas 3 personas están en esta iglesia también. Esas 3 personas también están en las iglesias donde usted, en el país que usted me está viendo, están en sus iglesias. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé
cuando vinieron los hermanos. Nótese cómo los hermanos hablan de Gayo. Mire esto. ¿Cómo la congregación hablaría de ti? Si yo te paso aquí al frente y le digo a la congregación, hermano, honestamente y fielmente, dígame cómo usted ve a esta persona. Es posible que algunos digan, bueno, va a la iglesia, pero está un poco chueco. Quiere hacer cosas buenas, pero no sé, no lo veo bien. Pero mire cómo los hermanos de esta iglesia le hablaban a Juan acerca de Gayo. Mire bien la palabra. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Gayo tenía un testimonio verdadero en esa congregación. Gayo nadie le podía apuntar el dedo y decirle, encontramos a Gayo hablando mentira. Encontramos a Gayo haciendo cosas que no agradan a Dios. Los hermanos de la congregación dijeron, Gayo es un hombre que tiene un buen testimonio. La pregunta es, ¿se encuentra Gayo entre nosotros? ¿Está Gayo sentado al lado tuyo en la congregación? ¿O tiene sospechas? Porque aquí no las habían. Esa es la primera persona miembro de esta congregación. Ahora sigue diciendo, mire esto, alabanza una versión de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Otra cosa, no solamente del testimonio de tu verdad, sino cómo andas en la verdad. Son dos cosas diferentes. Gayo anda en pureza. Gayo anda con un testimonio puro y transparente. Donde quiera que ese hombre se detiene a comprar algo, la gente dice, ese es un verdadero siervo de Dios. Nunca podemos sacar la mano y estrechar el dedo para decir, lo encontramos haciendo cosas ilícitas. ¿Ve? Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a enseñar estas enseñanzas, es para mostrar, hermano, de que la iglesia primitiva es como la iglesia moderna. Hay hermanos como Gayo y hay hermanos que no son como Gayo, pero se congregan en la misma congregación. ¿Ve? Y eso pasa desde la fundación de la iglesia del Señor. Y como dije hace unos minutos, hasta el arrebatamiento de la misma. Por eso no podemos decir la iglesia primitiva, porque cuando miramos a Pedro vemos un hombre santo, hermanos amados, poderoso. Cuando miramos a Pablo igualmente decimos, pues todos eran así. Pues no es cierto. No, todos eran así, porque Gayo no era así. Gayo era un hombre de testimonio, otros no. Ahora mire bien la palabra del Señor, sigue diciendo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y eso le causó a Juan un gozo tan grande, como eran buenos amigos. Dice, mire esto, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, porque Juan fue quien lo evangelizó, Juan fue quien se lo ganó, así como fue Pablo con Timoteo, ¿me entiende? Que mis hijos andan en la verdad. Yo no perdí mi tiempo, dice Juan. Yo pude hablarle a una persona que pudo adquirir los beneficios de mi Señor. Los hermanos hablan bien de Gayo. El testimonio de Gayo brilla en la plaza de mercado. ¿Ve? Pero a veces, ¿cómo pensarían los hermanos de la iglesia cuando te ven a ti en la calle? Ese yo lo conozco. Ese es un disfrazado. Ese es un mentiroso. Anda con una Biblia, pero no la vive. ¿Ve? La pregunta es, hermano, si hay gallos en las congregaciones. Hay gente así, donde Dios se siente feliz, donde la palabra del apóstol no cayó a tierra y pertenece a esta congregación. Luego sigue diciendo, mire esto, tenía otras cosas más, Gallo, ¿ok? Dice, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio.
Era un hombre que le gustaba trabajar en la iglesia. Era un hombre que le servía a la gente, pero le servía con un corazón puro. No era una persona, te voy a dar esto para que me des para atrás. Era un hombre que su fe, su manera de ser se mostraba en la gente. ¿Estará ese hombre aquí? ¿O en la congregación que tú vas? ¿Se encontrará Gallo aquí? Tú prestas servicio, dice la palabra, mire esto, y algún servicio a los hermanos. Y mire esto, este hombre no tenía alabanza en nombre del Señor, un espíritu que solamente era para los santos. Dice, mire esto, especialmente a los desconocidos. Mire donde se extendía la pureza de este hombre. A una gente desconocida que él no conocía, que no sabía sus vidas, él extendía su hospitalidad. ¿Se da cuenta, mis amados? Cómo el Espíritu Santo en esta carta, que simplemente tiene, como dije, 15 versos, comienza a realzar y a sacar el carácter de personas que se congregan en la casa de Dios. ¿Quién le puso a ese hombre ese sentir? Claro, el Señor. Y como andaba y vivía la verdad. Hermano, porque hoy día, mire, hay supuestos cristianos con seminúcleos y subrayados que son peores que un impío. Su vida es más manchada que la manchada de un impío, porque el impío está manchado todo el tiempo. Pero la vestidura blanca que puso Jesús al principio está tan negra ya que no se diferencia entre un impío. Y si usted va a su trabajo, por ejemplo, y le pregunta a sus compañeros de trabajo, y esta persona dice, es un hijo del diablo. Si ese habla más malo que yo, ese maldice aquí. Es siempre andando hablando malo de la casa del Señor. Habla malo hasta de sus pastores. Y dice que es creyente. Esa es una falsa imagen de un cristiano. Y nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo número 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Mire, gente desconocida. Llegaban a la iglesia a dar testimonio del amor de Gallo. Eso sí está raro. Gente que Juan no conocía y Gallo tampoco conocía, venían a dar testimonio de Gallo. ¿Cuándo fue la última vez que un impío dio testimonio de ti? ¿Cuándo? Porque tú te congregas. ¿Se da cuenta? Ahora sigue diciendo la palabra, mire esto, verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y mire esto, y harás bien en encaminarlo como es digno de tu servicio a Dios. Como tú tienes un testimonio tan puro y tan limpio, esa gente se va a convertir. Porque ellos ven en ti la persona de Jesús. Ellos ven en ti un reflejo del Señor. Y como ven en ti una pureza tan amable, tan dulce, de cómo tratas la gente, esos impíos van a decir, yo quiero lo que Gallo tiene. Pero hermanos amados, no todo el mundo en la iglesia es Gallo. Y es importante que lo entendamos. Porque a veces nosotros no miramos los gallos, miramos al que sigue, alabanza en nombre del Señor. Pero si usted mira bien la palabra, sigue diciendo, mire esto, versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos, mire esto, acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Tener un espíritu, hermanos amados, de que no importara quién fuera,
Él lo trataba bien. Y reflejaba. Y la gente observa y la gente pesa en balanza cómo tú eres. Porque lo peor que existe, hermano, es un cristiano hipócrita. De dos personas, dos rostros. Por un lado es una cosa y por otro lado es otra. Dice el Espíritu a través del apóstol, esa es la gente que yo quiero en mi casa, los gallos. Pero no lo deja ahí el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Porque aquí el propósito de Juan es mostrar cómo es la iglesia. ¿Ve? ¿Cómo funciona la iglesia? Tenemos esa mentalidad que la iglesia se convierte para muchos en un paraíso terrenal. Pero no es cierto. En las iglesias hay gallos, ¿cierto? Gente amable, gente dulce, gente que coopera. Pero también tenemos otra persona. Tenemos a Diótrefes. Diótrefes también era miembro de esa iglesia. Y era un polo opuesto. ¿Cómo es posible que en una iglesia que existe un gallo, existe un Diótrefes? Alabanza al nombre del Señor. Su nombre significa alimentado por Zeus. ¿Cómo era Diótrefes? Bueno, miremos las características de Diótrefes. Alabanza en nombre del Señor. Sentado posiblemente cerca de Gallo en la iglesia. Y estaban en la misma congregación. Le servían al mismo Cristo. Adoraban el mismo Señor. Tenían el mismo pastor. Pero en la banca número 2 estaba Gallo. Y en la banca número 3 estaba Diótrefes. Ahora, ¿estará Diótrefes aquí? Junto a Gallo. Mira las características de Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Diótrefes era un exhibicionista. De esa gente que le gustaba que los vean siempre a ellos. Que toda atención sea puesta a ellos. Son robadores de gloria. Él estaba ahí, en la misma iglesia, cantando coros conjunto con Gallo, con las manos levantadas como las levantaba Gallo, en la misma congregación. Y dice, mire esto, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esas son cosas que cuando usted mira la palabra del Señor, que es el Señor nuestro Señor Jesucristo, vaya por ejemplo conmigo a Lucas 14:7. Lucas 14. Alabanza en nombre del Señor. Verso 7 en adelante. Todos lo tienen, amado. Miren la palabra del Señor. Lucas 14:7. Bendito el nombre del Señor. Importante que usted siempre tenga la escritura en la mano. Mire esto. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por algunos a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó, diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Eso fue lo que Jesús enseñó. No busques tener
la manera de ser de Diótrefes. No te creas el nene lindo en la iglesia porque no lo eres. Ni el más importante en la iglesia porque tampoco lo eres. Este hombre Diótrefes tenía esa mala maña. Quería que todo el mundo le pusiera a él importancia. Su carácter no estaba santificado como el de Gallo. Su carácter era un carácter impío y inmundo. Y cantaba los mismos coros que cantaba Gallo. Levantaba la mano en la iglesia que levantaba Gallo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, mire lo que sigue diciendo de él. Estamos aquí en tercera epístola de San Juan, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este hombre no recibía a nadie. No quería el apóstol Juan ahí tampoco. No quería que la gente llegara. Tenía un carácter endemoniado. Una manera de ser endemoniada. Pero estoy hablando yo de la iglesia primitiva. La iglesia de poder y de gloria, de unción y de milagros y prodigios. Sí. Porque las iglesias también están Diótrefes. La pregunta, ¿estará Diótrefes aquí? Sentado junto a Gallo en la congregación de Jehová. Pero no lo dejaba ahí. Mire la palabra, sigue diciendo, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paleotando. Era un bochinchero. Se pasaba hablando cosas negativas de la congregación. Se pasando hermano, yo no voy a la iglesia, este es así, este es así. Si es que estás caído, estás caída. ¿Cómo habla un caído? Un caído no puede hablar bien. Si que se pasaba hablando, paloteando en la iglesia, hablando cosas negativas, ¿se encontrará aquí Diótrefes en la congregación? Claro que sí que se encuentra aquí. Lo que pasa es que el Diótrefes que tenemos nosotros, los que tenemos, andan con celulares ahora. Pero no lo dejaba ahí. ¿Y cómo es posible que una unción donde el Espíritu Santo se mueve tan grande como esta iglesia, donde el amor de Gallo y el servicio de Gallo y la adoración de Gallo no fue infestada por los chismes de Diótrefes? Porque, hermanos amados, aquel que quiere honrar a Jehová, aunque se encuentre en medio de leones, no es mordido. El buen testimonio, hermanos amados, es un desinfectante para los que tienen el espíritu de Diótrefes. Y usted no escuche a esa gente. Cuando Diótrefes se te acerque aquí en la iglesia, a decirte el Gallo, quiero decirte algo. Mire, va, échalo para el lado. Porque Diótrefes es un veneno con piernas. ¿Me están siguiendo, amado? En la misma congregación, ¿o usted cree que todo el mundo en la iglesia es Gallo? No, los conocemos los Diótrefes. Su testimonio malo y feo llega hasta las antenas de la congregación de los santos. Pero no solamente ahí, dice la palabra del Señor, mire esto. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paleotando con palabras malignas. Maldecía la iglesia entre vosotros. Aquí levantaba las manos y cantaba un coro y allá estaba maldiciendo en el trabajo. Junto a los impíos. Va a haber que mandar a hacer, por ejemplo, unas gorras. Usted creo que le llaman cachuchas, no sé. Que diga Gallo, Diótrefes, para cuando salga de la puerta para afuera se ponga una. Y ya la gente diga, ahí viene Diótrefes o ahí viene Gallo. Y te puedan identificar, porque como te ven con una Biblia, este es un hombre bien santo, le teme a Dios, va a la iglesia, wow, qué poder. Pero no lo dejaba ahí. Estas son cosas que el Espíritu Santo sacaba hacia afuera
para que la gente entienda que la iglesia del Señor se encuentra en estos tres individuos. Y este es el segundo que estoy hablando de. La Biblia sigue diciendo, mire esto, alabanza al nombre del Señor, verso 10, por esta causa si yo fuera a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, hablaba malo de los hermanos. Hermano, cuando usted escucha a una persona que se le acerca a hablarle negativo de los hermanos de la iglesia, o de la iglesia, de los líderes, usted está frente a Satanás. Pero a veces un hermano se vende, hermanos amados, por una tostadora de $20. Y usted se puede dar cuenta, hermanos amados, que la imagen que usted tenía de que la iglesia primitiva, todo el mundo tenía alas para volar, no es cierto. Ahora usted se da cuenta la dura labor que tenía el apóstol Pablo y Pedro y los apóstoles con ese mensaje que llevaban, principalmente Pablo, que visitaba tantas iglesias. Pablo se encontró con gente en una ocasión que su hijo se acostaba con su madrastra y lo entregué a Satanás. Habían aberraciones sexuales en la iglesia. Cuando usted mira las cartas de Pablo, notará muchísimas cosas que él expone. Y eso eran cosas por encima, no tanto como Juan, que aquí nos ha dado tres ejemplos de tres personas en la misma iglesia, el mismo Dios, el mismo pastor, adorando al mismo Dios, pero con maneras de vivir entre cristianos muy diferentes. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, y no contento con estas cosas, no le gustaba lo que se enseñaba en la iglesia. Me imagino que él pensaba que él sabía más que Dios. ¿Sabe lo que hacía? Diótrefes. La Biblia dice, mire esto, y no recibe a los hermanos, no los quiero. Cuando los hermanos venían a entrar por la iglesia, no, aquí yo te quiero a ti. El mal hablado, aquí no te quiero. Y sacaba a la gente de la iglesia. El mismo Satanás en la congregación. Y ahí al lado estaba Gallo con las manos levantadas adorando al Señor. Ahora más, sigue diciendo, mire esto. Y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe. No. Cuando viene un diácono, déjalo entrar. No va a entrar aquí. Aquí no va a entrar. Aquí es que mando yo. Yo la premo, hago lo malo y ahí estaba la congregación. Pues yo no sé cómo pensaba ese pastor. Ese era un agente de Satanás que hacía darle a la congregación de los santos. Y cantaba coros igual. Pero dice la palabra, mire esto, alabanza el nombre del Señor, y los expulsa de la iglesia, los expulsa, los cogía por la mano y los sacaba fuera de aquí. ¿Estará Diótrefes aquí o allá? Quizá no los expulsa físicamente, pero con su carácter sí los echa fuera. Le gusta hablarle negativo a la gente que llega. Cuando llega alguien nuevo, rápidamente mira la lengua larga que tiene, se le sale para afuera como una... ¿Se encontrará Diótrefes aquí? Claro que aquí están. Por eso es que están ahí. Por eso es que Juan está diciendo claramente, queremos que entiendan, amados, de que estos tres tipos de personas habitan en la congregación de Jehová, en la congregación del Señor, para que no te sorprenda. ¿Sí? Así que cuando tú te encuentres con Diótrefes en el estacionamiento de la iglesia, mírale la cachucha. Que te cogen allá en el automóvil y allí comienza a darte negativo. Ay, no me gustó esto, no me saludaron, mira, hicieron esto, lo otro y lo otro. Esa gente infesta las congregaciones del Señor. Ahora nos damos cuenta, wow, pues yo siempre pensé que la iglesia primitiva era poder y gozo. Sí, había poder y gozo,
Pero habían papas podridas como este individuo en la congregación. Ahora mire, la palabra sigue diciendo, alabanza en nombre del Señor, no los quiere recibir, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre, en la humillación de otros, él se elevaba. Él humillaba a la gente, y en esa humillación que le hacía pasar y vergüenza que le hacía pasar, él se elevaba, él se ponía en alto, alabanza en nombre del Señor. Era un mal ejemplo en la congregación. Se pasaba siempre lo que ustedes llaman bochinchando, chambrando, bembeteando en la congregación. Cogía a la gente, enseguida los llamaba para atrás a decirle, mira, esta así, yo estoy así, mira, ten cuidado, así, así, así. Cogía a la gente así y los tontos caían en esa fachada. Usted quiere que se le hable a usted, busque el pastor o la pastora. No escucha a nadie de la congregación. Porque es posible que te cuentes con diétrofe. Porque Gallo, creo que Gallo no practica esas cosas. Alabanza en nombre del Señor. Es importante que entendamos estos conceptos y principios que el Espíritu Santo puso en la mente de su siervo para escribir esta carta. Y que sepamos que no todo lo que brilla es oro. Hay gente en la iglesia que dan la apariencia de piedad, pero son serpientes, son mambas africanas, escondidos. Y es ahí que tenemos que tener cuidado. Mire, la fe viene por el oír y todo lo malo también viene por el oír. Gente con apariencia de piedad, como dice la Escritura, vestidos de oveja y son lobos rapaces, que con esa pasta, con ese lenguaje muy hermana, Dios le bendiga, varón, ¿cómo está? Pues fíjese que Dios me reveló, Dios me dejó sentir, y allá te cogen y te dan una pinturita con brocha de 8 pulgadas, alabanza en nombre del Señor, y acaban contigo. Cuando sales de la iglesia, sales aturdido y hasta dices, pues yo no quiero volver más a la iglesia porque me cogió ese hermano y me llenó todo el zafacón de basura que él tiene, me lo tiró encima a mí. Me cogió esa hermana y todas las cosas negativas me las tiró encima de mí. Tú no sirves para esto, no sirves para esto, no sirves para esto, mira esto y lo otro, y te cogen y te infestan. Por eso usted nunca escucha gente, porque tú nunca sabes las intenciones malignas que ellas tienen. En las iglesias hay mucha envidia. Estas cosas son cosas duras de decir, como en la iglesia del Señor hay tanta envidia. Bueno, Dios otra fe está ahí. Igual que Gallo. Entonces, ¿qué sucede? Tú creyendo que esa hermana te va a hacer de bendición, te es de maldición. Hay personas que se hacen así, pero cuando se meten en los autos y se encuentran 2 y 3 y 4 en el auto, hermano, eso parece un gallinero. Hablando mal de tu hermano, ay, no me gustó, mira este y lo otro, ¿sabes por qué? Y aquí con las manos levantadas, vergüenza le debía dar. Y coger al altar y arrepentirse y pedirle perdón al Dios del cielo por su poca vergüenza. Por eso que su familia está plagada con enfermedades, con azote. Porque Dios escucha también lo que se habla en secreto dentro del carro con los cristales subidos hasta arriba. Dios escucha todo. Hello. Yo sé que estos mensajes son como aguacero en parada de parque. Ahora mire, la palabra sigue diciendo, otro individuo diferente, Demetrio. El tercer hombre que está en esa congregación es Demetrio. Entre medio de Gallo y entre medio de Diotrefes. Ahí está Demetrio. ¿Quién era Demetrio? ¿Qué hacía Demetrio en esa congregación? La Biblia dice, mire esto. Nótese algo interesante, que cuando Juan le habla a Gallo, le dice amado. Amado. Esa palabra amado es la misma palabra que viene de agapetoi, toishu Cristo, amados en Cristo Jesús. Es una palabra que se usa con el amor creyente, con el amor de Dios. Amado.
Tú eres un amado porque tu testimonio brilla. Eres un amado porque tú imitas al Señor. Aún los desconocidos que tú no conoces, le ofrece tu amor y tu ayuda. Ese es un agapetoi. Pero cuando habla de Dietrofes, no dicen hijo del diablo. Ahí lo dejo. Pero cuando va a hablar ahora de Demetrio, usa la misma palabra. Dice esto, mire esto, amado, no imites lo malo. O sea, cuídate de Dietrofes, que tiene una Biblia, por decirlo así, un pergamino al lado tuyo, pero no es de Dios. Canta coro que Dios no escucha. Da una adoración que Dios se tapa los oídos, porque Dios no escucha a los Dietrofes. Amado, le dice a Demetrio, no imites lo malo, sino lo bueno. No dejes que el testimonio feo y maligno de Dietrofes afecte tu búsqueda espiritual. Hay que ser fiel a Dios. Y a veces Dios permite ciertas cosas para que la gente crezca. Porque hay gente que necesita esta medicina. No se olvide lo que dijo Judas. Personas que han entrado encubiertamente a la iglesia para hacerle daño. Que cuando se encuentran gente en la calle, en vez de decir yo voy a qué iglesia va, al tabernáculo, y te piensan hablar negativo, si en un momento las cosas no son así. Mi iglesia es una iglesia de santidad, de pureza. Mi pastor es un hombre que busca del Señor. ¿Ok? No vengas a hablar negativo de la casa de mi Dios, porque yo también participo en esa congregación. Llévate tu porquería para allá. Pero no, si es cierto, me dijeron, y ahí se meten ellos. Porque los Dietrofes siempre se sientan en la misma mesa. Pero le doy gloria a Dios que Jehová tiene ojos y oídos. Y en su momento específico, Él obrará. No imite los malos de Demetrio. Sí, aquí hay un bochinchero, aquí hay un lenguilargo. Uno que lleva y trae. No lo imites. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Ese es un texto corto, pero pesa más que un cilindro de acero. Cuando tú hablas bien de la iglesia, cuando tú bendices la casa de Dios, tú eres de Dios. Pero cuando tú andas con esa lengua como serpiente dividida por el medio, la gente no sabe que Dios escucha todo. Y eso trae plagas, enfermedades, se lo he dicho un montón de veces, hermano. Hay gente que están plagados por enfermedades porque Dios los ha azotado. Ellos ni se dan cuenta ni piensan que es el Señor. Ellos piensan que no es el Señor, pero es Jehová azotando gente. Ahora mire esto. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué hace lo malo? ¿Hablar malo de la iglesia es bueno? No. ¿Cuánta gente conocemos que habla mal de las iglesias? Se van de las iglesias, buscan a cualquier excusa para irse a pedir dinero de otros lugares, para buscar cosas que le den. Y usan cualquier excusa para entonces hablan con otra persona que está en la iglesia, porque algunas personas de las mismas iglesias ayudan a esa gente y se comportan con el espíritu de Dietrofes y la sacan de las iglesias. Y hay gente que se ha ido de las iglesias porque otras personas le han inculcado que se vayan. Y hasta se ponen y dicen, mírame a mí, tú estás caída porque tú no buscas de Dios. No es culpa del Señor que tú andes por el piso como un mapo sucio, es culpa tuya. Tú no oras al Señor, tú nunca participas del ayuno, de las oraciones, de los estudios bíblicos, nada. ¿Cómo tú crees que tú estés? ¿Ve? Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, la palabra del Señor, pero el que hace lo bueno, mire esto, versículo número 11, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
usted nunca tiene una revelación de Dios en su vida. Nada. Y ahí está Demetrio escuchando. Wow. Lo puso en balanza, Juan. No te dejes influenciar por el negativo en la iglesia. Están en la misma iglesia, reciben al mismo Señor, tienen el mismo pastor, pero son dos pueblos opuestos. Uno es de Dios y otro es del diablo. Yo nunca había visto el diablo cargando tantas Biblias, porque usted se confunde. En la congregación, gente que usted ha pensado que son de calibre divino, no lo son. Y usted se sorprende, hermanos amados, cuando usted escucha gente que le dice a ustedes cosas de ciertas personas que usted tenía en alto. Yo tenía esa persona en un lugar diferente, pero esa persona hace eso. A mí me han dicho gente, en el trabajo hace esas cosas, pastor. Y somos impíos, pero hemos visto a esa persona que va a su iglesia actuar como Diótrefes. Entonces, ¿cómo la gente se va a acercar a la casa del Señor? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Mire bien la palabra del Señor, versículo número 12. Todos, esa palabrita es pan como Pan American, todas las Américas. Mire esto. Todos dan buen testimonio de Demetrio. Wow. 2-1. Un bandido y dos santos. En la misma iglesia. Todos dan buen testimonio de Demetrio. En la plaza pública, cuando salía a comprar pan, cuando entraba a la iglesia, todos daban buen testimonio de Demetrio. Pregunta, ¿todos dan buen testimonio de ti? Si yo voy a tu trabajo y pregunto, hermano, dígame, ese hermano que está trabajando allí, en ese trabajo, ¿cómo es él? Bueno, él es un hombre que nunca hemos visto hablando malo aquí. Él respeta a los demás, siempre anda con la Biblia, anda leyéndola, hasta nos habla del Señor. O pueden decir, no, ese es un carifresco, ese es un bandido. Yo no voy a ser cristiano, porque si yo voy a ser cristiano, voy a ser como él. Prefiero no seguir el camino de inmundicia. Ese habla malo, mira a las mujeres y las desnuda con los ojos. Habla malo de la iglesia, habla hasta malo de él mismo. Yo así jamás quisiera ser. Ve que esta carta nos pone en balanza. Ve que esta carta dice, ¿soy yo Gallo o Demetrio? ¿O soy Diótrefes? ¿En la misma congregación? Eso es para que usted se aprenda que cuando alguien habla mal o negativo de alguien de la iglesia, no significa que toda la iglesia es así. Porque en toda la iglesia tenemos a Gallo y a Demetrio y a Diótrefes. Y si alguien habla mal de la congregación, ese es un Diótrefes. Esa es una persona que está perdida en tiniebla. Y es triste cuando yo no hablo muchas cosas, porque yo no soy esa persona. Pero a mí me han contado historias de personas que se congregan aquí. Hermano, que yo me llevo las manos a la cabeza. Sí, pastor. Esa persona es así. Y tal vez llegue a la iglesia vestida de palomita o de palomo, pero no. Tiene las espuelas así de largas en la congregación. Y hay que velarla, y hay que velarlo, porque secretamente con esa sonrisa ficticia le hace creer a la gente muchas cosas que no son. Pero gracias a Dios por su Espíritu, que lo escudriña todo y ve todo para su gloria y su honra. Y que nada impuro se ocultará en la congregación del Señor. Y en el día menos pensado nos da una visitación.
Alabanza en nombre del Señor. Pero sigue diciendo de Demetrio, mire esto, todos dan testimonio de ti. Mira, y aún la verdad misma, eso sí está fuerte. Y aún la verdad misma, la palabra da testimonio de ti. Que tú eres puro ante el Señor. Eres verdaderamente un santo del Señor. Ahora mire esto, sigue diciendo la palabra del Señor, gloria a Jesús. Y también nosotros damos testimonio. Qué cosa grande, hermano. La propia palabra da testimonio y la gente también daba buen testimonio. Parece que Juan se da cuenta que un evangelista, porque toda esta gente fue evangelizado por Juan. Pero como Jesús enseñó de las 4 semillas, hay una que cae y pierde todo. 2 personas se convirtieron, imitaron al Señor en sus acciones y en sus vidas. Una no. Una se convirtió en enemigo de la casa de Dios. Botaba a la gente, le cerraba la puerta. Entonces, no recibía ni a Juan. No nos recibe. Como una persona, hermanos amados, en vez de atraer gente a la iglesia, le echa para afuera con su mal testimonio. Y luego se quieren cubrir su mal testimonio hablando mentiras de la casa del Señor. Cualquier iglesia que sea, estoy hablando. Allá habla en la casa, habla y llega aquí con la cabeza bajita como el cocodrilo. Porque se tapan la cara por la vergüenza que tiene. ¿Le habrán contado al pastor lo último que yo hice? ¿Cómo me comunicaba con aquella hermana todo el tiempo y ya la hermana ni está aquí? Diótrefe, repito, la sacó para afuera. Todas estas cosas hay que entender a la luz del Evangelio. Pero mire bien la palabra, sigue diciendo, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que hermano, usted escoge. Y yo sé que en el corazón ese soy yo, porque yo a veces soy gallo, pero a veces soy Diótrefe. Y Dios está mirando, Dios está observando. Y luego añade la carta y dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y eso que está ahí escrito tiene un mensaje dualista. El mensaje de Juan hablando y el mensaje de Jesús hablando. Yo vengo breve y voy a hablar contigo cara a cara. Y según tus hechos es que yo te voy a juzgar. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. O sea, salúdalos uno por uno. No diga, Dios le bendiga a todo hermano. No, ve uno por uno y salúdalo. Uno por uno. Por eso a mí me gusta saludar a los hermanos uno por uno. Directamente. Dios le bendiga, hermano, la paz de Dios. No, me gusta ir uno por uno y saludarlo. Así que la pregunta es, la imagen de la iglesia primitiva, donde no habían serpientes dentro, es falsa. Los diótrefes están sentados siempre en la primera banca. Le gustan los primeros lugares. Le gusta que lo pongan en alto. Yo. Yo hice. Mire, la palabra nos enseña que lo que tú hagas para el Señor no lo sepa nadie. Resérvatelo. ¿Para qué lo vas a anunciar? ¿Para que tengas gloria delante de la gente? Si lo haces así, esa es tu recompensa. Sentarte en la primera banca. Lo que tú hagas para el Señor, cállatelo. Nadie tiene que saberlo. El que tiene que saberlo ya lo sabe. Y así tendrás gloria delante de los hombres, delante del Señor. Entonces, hermanos amados, uno tiene que ser un poco reservado en las cosas que hace para el Señor. Porque el que quiere honra es diótrefe. Sí, ¿quién hizo eso, la hermana? Wow. Digan que fue la hermana.
Y si no la pasan al frente de Gran Porea, se va enojada. Se le sale el serio rápido para afuera. Manso y humilde, para la gloria y la honra de Él. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Sea Jehová glorificado. Amén.